Antes de entrar de lleno al tema de cromosomas y cariotipo, es importante hablar de una herramienta clave que permitió todos estos descubrimientos: el microscopio. El microscopio compuesto apareció en el siglo XVI, pero fue en el siglo XVII que Anton van Leeuwenhoek logró observar por primera vez células vivas. Más adelante, científicos como Robert Hooke, Schleiden y Schwann sentaron las bases de la teoría celular. Gracias a la evolución del microscopio y sus técnicas de tinción, hoy podemos estudiar en detalle estructuras celulares como el núcleo, el ADN y los cromosomas. Aunque el microscopio no se usa directamente en la práctica clínica psicológica, sí ha sido fundamental en áreas como la neuropsicología, la psicología del desarrollo y las neurociencias. Gracias a él se logró observar por primera vez a las neuronas y sus conexiones. El trabajo de Ramón y Cajal, considerado el padre de la neurociencia, fue posible gracias a la microscopía y técnicas como la tinción de Golgi. Además, con microscopios más avanzados como el electrónico, se han detectado alteraciones cerebrales en condiciones como Alzheimer, esquizofrenia o autismo. También esto demuestra que muchos trastornos psicológicos tienen una base biológica visible, lo cual ha ayudado a mejorar su diagnóstico y tratamiento. Para poder observar las células con claridad, usamos diferentes tinciones que marcan estructuras específicas. Por ejemplo, el GIEMSA, que tiñe el ADN y se usa para hacer el cariotipo. La hematoxilina y eusina, sí, hematoxilina eusina, usada en histología, ya que la hematoxilina tiñe el núcleo color azul y la eusina el citoplasma rosa. El PEUGEN que es específica para el ADN, que permite ver el núcleo y evaluar el ciclo celular, y las fluorescentes, que es DAPI y FISH, que se usan en microscopía de fluorescencia. El DAPI tiñe el ADN de azul y el FISH detecta genes específicos. Hola, mi nombre es Jimena Martínez y yo les voy a estar explicando qué son los cromosomas. Los cromosomas son estructuras formadas por ADN y por proteínas histonas que ayudan a compactar el material genético. Durante la división celular, este ADN se enrolla y se organiza en los cromosomas, que son los que se hacen visibles al microscopio. Esta organización permite repartir de forma ordenada el material genético entre las células hijas. En el cuerpo humano encontramos 46 cromosomas, que están distribuidos en 23 pares. De esos, 22 pares son autosómicos, o sea que contienen la mayor parte de nuestra información genética, y un par es sexual, que es el que determina el sexo biológico, XX en mujeres y XY en hombres. Ahora, ¿qué son las células somáticas? Las células somáticas son todas las células del cuerpo excepto las sexuales, que sería el óvulo o el espermatozoide. Antes de eso, el ovocito y el espermatocito. Son las responsables de formar nuestros tejidos y también nuestros órganos. Por ejemplo, las células de la piel, las células musculares y también las neuronas. Cada cromosoma tiene zonas con funciones específicas. Por ejemplo, el centrómero, que es donde se unen las cromatidas hermanas, o sea, son dos copias idénticas del mismo cromosoma. Durante la división celular, esas cromatidas se separan mediante un proceso llamado segregación cromosómica, que asegura que cada célula hija reciba la cantidad correcta de material genético. También en los extremos podemos encontrar los telómeros, que son los que están formados por secuencias repetitivas no codificantes, o sea, no producen proteínas, pero su función es clave: proteger los extremos del cromosoma y evitar errores genéticos o funciones anormales. Bueno, fusiones anormales más bien dicho. El cariotipo es el análisis que permite observar y ordenar todos los cromosomas de una célula. Sirve para detectar alteraciones numéricas, como por ejemplo la trisomía 21, que es el que produce el síndrome de Down, o estructurales, o sea, como translocaciones, deleciones o duplicaciones. En medicina se utiliza para el diagnóstico prenatal. También se puede para el estudio de la infertilidad o los abortos espontáneos, y también en cáncer, donde hay ciertas alteraciones cromosómicas que pueden ayudar al diagnóstico o al tratamiento. Pero no es solo útil en medicina, también tiene mucho valor en psicología, en trastornos del neurodesarrollo como en el síndrome de Turner o el de Klinefelter, donde pueden verse dificultades en el aprendizaje o en el desarrollo cognitivo. También en niños con retrasos madurativos,
con problemas de lenguaje o conductas atípicas. Y incluso en adultos con trastornos psiquiátricos complejos o también con deterioro cognitivo inexplicado. El cariotipo puede ayudar también a llegar a un diagnóstico. Y sobre los casos de los niños con retraso madurativo y problemas de lenguaje, el cariotipo puede también, puede revelar causas genéticas. Ahora, hay una diferencia en la división celular, que sería lo primero que había dicho. La mitosis, que sería la división celular que ocurre en las células somáticas, sirve para crecer, para reparar tejidos y para mantener el cuerpo funcionando. Y la meiosis ocurre solamente en células sexuales. Como ya lo había dicho antes, serían los óvulos o los espermatozoides, y su función es reducir el número de cromosomas a 23 para que al unirse se restablezcan los 46. De hecho, también la meiosis genera la variabilidad genética gracias al intercambio de material entre cromosomas. Algo que les podría decir sobre esto es que cuando una mujer está embarazada de una niña, ese bebé ya tiene sus óvulos formados desde el vientre materno. Bueno, no serían óvulos formados, serían más que nada los ovocitos, que es lo que es antes de los óvulos. Los bebés que son femeninos empiezan a tener cuando son fetos, sus ovocitos, y se maduran ya cuando empiezan a tener su primera este y maduran cuando empiezan a tener su primer periodo. En el caso de los hombres no producen ningún espermatocito o espermatozoide hasta que ya están en la pubertad. En la pubertad empiezan con los espermatocitos y ya después maduran y se les llaman espermatozoides. Bueno, cuando una mujer está embarazada de una niña, esa bebé ya tiene sus óvulos formados desde el vientre materno. Eso significa que pues también durante el embarazo conviven 3 generaciones al mismo tiempo: la abuela, la madre en desarrollo y la futura nieta. La abuela sería la madre gestante en ese momento, la madre sería el feto y las futuras nietas o nietos este, serían los ovocitos que están dentro del feto. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Hola, soy Renata y yo les voy a hablar acerca de cómo las alteraciones cromosómicas y los factores genéticos afectan directamente el desarrollo infantil. Las alteraciones cromosómicas ocurren por unos errores en los números o en las estructuras de los cromosomas. Estas alteraciones pueden tener graves consecuencias desde la etapa del embarazo hasta los primeros años de vida. Un ejemplo muy simple o conocido podría ser el síndrome de Down, que ocurre por una trisomía del cromosoma 21. Estos niños que presentan estas condiciones pueden presentar retraso en el desarrollo cognitivo, del lenguaje y en habilidades motoras, además de presentar características físicas muy particulares. También existen otras alteraciones como el síndrome de Turner, el síndrome del Klinefelter, que pueden afectar al crecimiento, la maduración sexual y las habilidades sociales y académicas de quienes lo presenten. Por otro lado, los trastornos del neurodesarrollo con base genética son condiciones que afectan directamente al funcionamiento del cerebro desde etapas muy tempranas y que se manifiestan con dificultades en áreas como la comunicación, el aprendizaje, la conducta y la atención. Entre ellos encontramos el trastorno del espectro autista, que en la mayoría de los casos tiene una fuerte carga genética y se caracteriza por tener dificultades en la interacción social y en la flexibilidad del comportamiento y el pensamiento. También está el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que normalmente tiene bases hereditarias, y también está el síndrome de Rett, que es un trastorno muy poco común, pero que generalmente afecta a las niñas por mutaciones en un gen muy específico. El comprender estas condiciones desde la genética y desde su impacto en el desarrollo es esencial para los futuros psicólogos, ya que nos permite identificar señales desde muy temprana edad o hasta trabajar en conjunto con otros profesionales o diseñar intervenciones personalizadas para el bienestar de cada niño y su entorno familiar.
Bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Hola, soy Valeria Rojas y yo les voy a estar hablando sobre lo que es la psicología clínica. Bueno, para empezar, básicamente la psicología clínica es una rama de la psicología que se encarga de investigar, diagnosticar y tratar afecciones psicológicas, emocionales o conductuales. Estas afecciones pueden ser derivadas por factores biológicos, mayormente genéticos. Ahora, aquí es donde entra el cariotipo, que el cariotipo es básicamente un examen citogénico que se encarga de ver el tamaño y la forma de los cromosomas en una célula. Aquí básicamente se extrae sangre y se cultivan las células para después verlas bajo el microscopio. El objetivo de este examen es básicamente ver si hay irregularidades biológicas que puedan estar afectando el funcionamiento psicológico de la persona. Ok, ahora voy a hablar sobre los diferentes tipos de trastornos cromosómicos y sus características psicológicas. Primero está el síndrome de Down, que se encarga por ser difícil el regular emociones y tener un lenguaje, por así decirlo, normal. También es muy común la ansiedad en este tipo de síndrome. Después está el síndrome de Turner, que básicamente aquí la persona tiene muy poca autoestima, ya que se van creando muchas inseguridades y también se le dificulta el aspecto social y tiene muy poca paciencia. Ahora el síndrome de Klinefelter, que ocasiona que la persona se aísle de las demás personas por tener síntomas depresivos y le es difícil controlar los impulsos. Por último está el síndrome del X frágil, que se caracteriza por tener síntomas del espectro autista. Por esto aquí se ve mucha hiperactividad y también el evitar socialmente a las personas. Ahora, las razones por las que se puede utilizar la prueba citogénica llamada cariotipo, que ya les expliqué, son el hecho de no tener explicaciones de las alteraciones del comportamiento de alguien, si alguien tiene antecedentes médicos o familiares de algún trastorno genético y también si se presenta un retraso en el desarrollo de la persona. El cariotipo, como ya lo dije, ayuda a darle una explicación biológica a síntomas extraños o que no se puedan explicar y permite tener un mejor diagnóstico y una mejor intervención clínica. Por último, les explicaré el por qué es tan importante la colaboración entre psicólogos clínicos y genetistas. Básicamente porque la evaluación clínica es mejor cuando se toman en cuenta varios factores, que aquí son la biología y el comportamiento de la persona, que van de la mano, y esto mejora la precisión del diagnóstico, ya que es biopsicosocial. En general, el rol de psicólogo clínico es básicamente evaluar el funcionamiento psicológico, detectar signos clínicos que pueden sugerir causas genéticas y adaptar el tratamiento según el paciente. Y la del genetista se basa en realizar estudios y pruebas moleculares, detectar anomalías cromosómicas o síndromes genéticos y asesorar sobre riesgos hereditarios. Gracias. Los telómeros son estructuras de ADN que protegen los extremos de nuestros cromosomas. Con cada división celular, los telómeros se acortan de forma natural, pero este proceso se acelera cuando estamos sometidos a estrés crónico. El estrés activa constantemente el eje hipotalámico, hipofisario, adrenal, elevando los niveles de cortisol y provocando inflamación crónica y estrés oxidativo, lo que daña aún más los telómeros. Según la psicobiología, este acortamiento se relaciona con trastornos como la depresión y la ansiedad. Ambos favorecen un entorno celular inflamatorio y oxidativo, creando un ciclo vicioso que daña aún más el cerebro y perpetúa los síntomas. Este fenómeno forma parte del envejecimiento celular, que va más allá de la edad cronológica. En personas con trastornos mentales crónicos se observan signos de envejecimiento prematuro, incluyendo disfunción mitocondrial e inflamación sistemática. El impacto es profundo, llega a mayor riesgo de enfermedades físicas y menor neurogénesis en regiones claves como el hipocampo. Cuidar tu salud mental también es cuidar tu biología celular. Hola, soy Jessica y voy a hablar
sobre cómo las alteraciones cromosómicas afectan el cerebro y el sistema nervioso. Más que nada voy a hablar un poco sobre la relación que hay entre la neuropsicología y la genética. Bueno, las alteraciones cromosómicas afectan directamente el sistema nervioso central y también afectan las funciones y la estructura del cerebro. Voy a dar algunos ejemplos de algunas alteraciones cromosómicas y cómo es que estas tienen efectos directos en el cerebro y en el sistema nervioso. Bueno, el primer ejemplo que voy a dar va a ser el síndrome de Down, en donde como hay un menor volumen del cerebro, este afecta en áreas como el lenguaje, en funciones ejecutivas y en la memoria. Después está el síndrome de Patau, en donde hay una vida más corta e incluso puede haber retraso mental. En el síndrome de Turner hay problemas en el procesamiento emocional y en la coordinación. Por otro lado, en el síndrome de Klinefelter puede haber problemas en el lenguaje y en la coordinación motora. Y por último, en el síndrome de Cri-du-Chat también puede haber retraso mental porque hay microcefalia y también puede ir de la mano con alteraciones en la coordinación y en el lenguaje. Bueno, las alteraciones cromosómicas afectan directamente el sistema nervioso central y también afectan las funciones y la estructura del cerebro. Voy a dar algunos ejemplos de algunas alteraciones cromosómicas y cómo es que estas tienen efectos directos en el cerebro y en el sistema nervioso. Bueno, el primer ejemplo que voy a dar va a ser el síndrome de Down, en donde como hay un menor volumen del cerebro, este afecta en áreas como el lenguaje, en funciones ejecutivas y en la memoria. Después está el síndrome de Patau, en donde hay una vida más corta e incluso puede haber retraso mental. En el síndrome de Turner hay problemas en el procesamiento emocional y en la coordinación. Por otro lado, en el síndrome de Klinefelter puede haber problemas en el lenguaje y en la coordinación motora. Y por último, en el síndrome de Cri-du-Chat también puede haber retraso mental porque hay microcefalia y también puede ir de la mano con alteraciones en la coordinación y en el lenguaje. Las alteraciones cromosómicas también tienen relación con algunos otros trastornos como el autismo o la esquizofrenia. En el autismo se ha visto que hay pérdida o duplicación del ADN, lo cual genera dificultad para que las neuronas se conecten entre sí, que es la sinapsis. Y en cambio en la esquizofrenia se ha visto que las alteraciones genéticas generan una alteración en el desarrollo del cerebro y en los neurotransmisores. Actualmente la genética ayuda mucho en la neuropsicología para entender los trastornos del cerebro. Esto ha permitido crear un diagnóstico más preciso y un mejor tratamiento, además de detectar riesgos desde temprano para poder prevenir problemas futuros.